Una escena bajo la lluvia. La noche había caído sobre Estambul. Las calles estaban tranquilas y una lluvia suave cubría las luces de la ciudad con pequeños reflejos dorados. Elena caminaba lentamente por la calle después de terminar un largo día de trabajo. Había sido un día difícil y solo quería llegar a casa. Sin embargo, al doblar una esquina, vio a alguien conocido frente a una pequeña cafetería. Era Chagatai. Llevaba un abrigo oscuro y estaba mirando la lluvia mientras sostenía un café caliente entre las manos. Cuando vio a Elena, sonrió. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó él. Elena sonrió tímidamente. «Podría preguntarte lo mismo». Chagatai se rió suavemente. «Supongo que los dos necesitábamos un poco de aire». Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia. «¿Estás bien?», preguntó Chagatai. Elena bajó la mirada. «Sí, pero hoy ha sido un día complicado». Él se acercó un poco. «Entonces no tienes que hablar de eso». «¿Por qué?». «Porque a veces no necesitamos palabras. A veces solo necesitamos que alguien esté cerca». Elena levantó la mirada y lo observó. Sus palabras la hicieron sentir tranquila. Los dos comenzaron a caminar lentamente bajo la lluvia. Chagatai abrió su paraguas y lo sostuvo sobre los dos. «Estás ocupando todo el paraguas», dijo Elena en tono de broma. «Tú eres la que está caminando en medio». «No es verdad». «Sí lo es». Los dos comenzaron a reír. Después de unos minutos llegaron a un pequeño parque. Se sentaron en un banco mientras la lluvia continuaba cayendo. Elena miró las luces de la ciudad. «Me gusta Estambul por la noche». «A mí también», respondió Chagatai. «Parece otra ciudad». Ella lo miró. «¿Y qué es lo que más te gusta?». Chagatai pensó durante unos segundos. «Los momentos tranquilos, cuando no hay cámaras, ni trabajo, ni ruido. Solo estar con alguien y poder ser uno mismo». Elena sonrió. «Eso suena bonito». «Lo es». Sus miradas se encontraron. Por primera vez aquella noche, ninguno de los dos apartó la mirada. Elena sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Chagatai también parecía nervioso. «Elena», dijo él suavemente. «Sí». Chagatai se acercó lentamente. Se detuvo a poca distancia de ella como si estuviera esperando su reacción. Elena sonrió. Entonces él se inclinó y la besó suavemente. Fue un beso breve y romántico, lleno de emoción. Cuando se separaron, los dos permanecieron en silencio durante unos segundos. Elena bajó la mirada, avergonzada, y sonrió. «No esperaba eso». Chagatai sonrió. «Yo tampoco». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?». Él la miró directamente a los ojos. «Porque llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo». Elena levantó la mirada. «¿Desde cuándo?». «Desde aquella tarde en la que te conocí». Ella se sorprendió. «¿En serio?». «En serio». La lluvia comenzó a disminuir poco a poco. Elena apoyó la cabeza sobre su hombro. «Entonces supongo que esta noche no ha sido tan mala». Chagatai sonrió. «No, creo que ha sido una de las mejores». Los dos permanecieron juntos en silencio mientras las últimas gotas de lluvia caían sobre las calles de Estambul. Aquella noche ninguno de los dos sabía qué iba a pasar después. Pero ambos sabían una cosa. Algo había cambiado entre ellos. Y, por primera vez, ninguno quería escapar de ese sentimiento. La noche había llegado lentamente a Estambul. Las calles estaban iluminadas por las luces de los edificios y el sonido de la ciudad se mezclaba con una suave música que salía de los restaurantes. Lucía caminaba por una calle tranquila después de terminar su trabajo. Había tenido un día largo y estaba cansada, pero no quería volver directamente a casa. Necesitaba pensar. Mientras caminaba, comenzó a llover. «Perfecto», murmuró mientras miraba al cielo. No tenía paraguas. De repente, escuchó una voz detrás de ella. «¿Necesitas ayuda?». Lucía se giró. Era Chagatai. Él llevaba un paraguas negro y una pequeña sonrisa en el rostro. «Creo que sí», respondió ella riéndose. «No esperaba que lloviera». «Yo tampoco. Puedes caminar conmigo». Lucía se acercó y los dos comenzaron a caminar bajo el paraguas.
Durante unos minutos hablaron de cosas simples. Del trabajo, de la ciudad, de la lluvia y de los lugares que les gustaban. ¿Siempre caminas solo por la noche?, preguntó Lucía. No siempre, respondió Kagatai. Pero algunas noches me gusta estar tranquilo. A mí también. Llegaron a una pequeña cafetería que todavía estaba abierta. ¿Quieres entrar?, preguntó él. Lucía aceptó. Dentro había pocas personas. Se sentaron junto a la ventana y pidieron 2 cafés. Mientras esperaban, Lucía observó a Kagatai. ¿Qué?, preguntó él. Nada, estás sonriendo. Porque estoy pensando que esta noche es muy extraña. Kagatai sonrió. Extraña en un buen sentido. Sí, creo que sí. Después del café, salieron nuevamente. La lluvia había parado. Las calles estaban mojadas y las luces se reflejaban en el suelo. Caminaron hasta llegar a un pequeño parque. Me gusta este lugar, dijo Lucía. A mí también. Se sentaron en un banco. Durante unos segundos permanecieron en silencio. Lucía miró las luces de la ciudad. A veces siento que todo pasa demasiado rápido. Kagatai la miró. Entonces hay que aprender a disfrutar los momentos pequeños. Ella giró la cabeza hacia él. Sus miradas se encontraron. Ninguno de los dos habló. Kagatai se acercó lentamente. Lucía no se apartó. Él se detuvo por un instante, esperando su reacción. Lucía sonrió tímidamente. Entonces Kagatai se inclinó y la besó suavemente. Fue un beso corto y romántico. Cuando se separaron, ambos sonrieron sin saber qué decir. Lucía bajó la mirada. Ahora sí que esta noche es muy extraña. Kagatai soltó una pequeña risa. ¿Te arrepientes? Ella negó con la cabeza. No, él la miró con una sonrisa. Yo tampoco. Lucía levantó la mirada. ¿Sabes qué es lo más extraño? ¿Qué? Que hace unas horas ni siquiera sabía que iba a conocerte. Kagatai respondió tranquilamente. Quizá algunas personas llegan a nuestra vida justo cuando menos las esperamos. Lucía sonrió. Quizá tengas razón. Continuaron caminando juntos por las calles de Estambul. Ya no necesitaban hablar demasiado. A veces sus manos se rozaban mientras caminaban y ambos sonreían. Cuando llegaron a la esquina donde tenían que separarse, Lucía se detuvo. Entonces, buenas noches, Lucía. Ella comenzó a caminar, pero después de unos pasos se giró. Kagatai todavía estaba allí. Sus miradas volvieron a encontrarse. Lucía sonrió y continuó caminando. Aquella noche había comenzado como cualquier otra noche, pero terminó convirtiéndose en un recuerdo que ninguno de los dos olvidaría fácilmente. Y quizá, sin saberlo, aquel pequeño beso bajo las luces de Estambul era solamente el comienzo de una historia mucho más grande. La noche había cubierto Estambul con un cielo oscuro y tranquilo. Las luces de la ciudad brillaban sobre las calles mojadas después de una ligera lluvia. Clara caminaba lentamente hacia el hotel. Había pasado todo el día trabajando en un proyecto importante y estaba completamente agotada. Sin embargo, aquella noche no quería pensar en el trabajo. Quería caminar, escuchar música y disfrutar un poco de la ciudad. Mientras caminaba, escuchó una voz detrás de ella. Clara. Se detuvo inmediatamente. Cuando se giró, vio a Kagatai caminando hacia ella. ¿Qué haces aquí?, preguntó sorprendida. Él sonrió. Podría preguntarte lo mismo. Clara se rió. Solo estoy caminando. Necesitaba despejarme. Yo también. Durante unos segundos permanecieron en silencio. Había algo diferente en aquella noche. Los dos se conocían desde hacía algún tiempo, pero últimamente habían comenzado a pasar más tiempo juntos. Hablaban durante horas, se reían de pequeñas cosas y, poco a poco, habían empezado a sentir algo que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Kagatai señaló una pequeña cafetería al otro lado de la calle. ¿Quieres tomar algo? Clara aceptó. Entraron en la cafetería y se sentaron junto a una ventana. Desde allí podían ver las luces de Estambul. ¿Café?, preguntó él. Sí, por favor. Mientras esperaban sus bebidas, Clara lo observó en silencio. ¿Por qué me miras así?, preguntó Kagatai.
Ella sonrió. No te estoy mirando de ninguna manera. Sí, lo estás haciendo. Quizá un poco. Él se rió. ¿Y qué estás pensando? Clara tardó unos segundos en responder. Estoy pensando que eres diferente de lo que imaginaba. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, Kagatai sonrió. Me alegra. Después de terminar el café, salieron de la cafetería. El aire era frío, pero agradable. Caminaron por una calle tranquila. Clara tenía las manos en los bolsillos de su abrigo. Tengo una pregunta, dijo ella. Pregunta, ¿por qué siempre estás tan tranquilo? Kagatai pensó un momento. Porque aprendí que no todo necesita una respuesta inmediata. Clara lo miró. Yo soy todo lo contrario. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando estás nerviosa hablas mucho. Clara abrió los ojos. Eso no es verdad. Kagatai comenzó a reír. Sí lo es. Ella le dio un pequeño golpe en el brazo. No te rías. No puedo evitarlo. Los dos siguieron caminando entre risas. Finalmente llegaron a un parque pequeño. Se sentaron en un banco y observaron la ciudad. El silencio volvió. Esta vez, sin embargo, era un silencio cómodo. Clara sintió que el corazón le latía un poco más rápido. Miró a Kagatai. Él también la estaba mirando. Durante varios segundos ninguno apartó los ojos. Clara, dijo él suavemente. Sí, hay algo que quiero decirte. Ella respiró profundamente. Dime. Kagatai bajó la mirada durante un instante y después volvió a mirarla. No sé exactamente cuándo ocurrió, pero últimamente me gusta mucho estar contigo. Clara sonrió. A mí también me gusta estar contigo. De verdad, sí. Otra pausa. La distancia entre ellos parecía cada vez más pequeña. Kagatai se acercó lentamente. Clara no se apartó. Él se detuvo antes de acercarse más, esperando su reacción. Clara sonrió tímidamente. Entonces él se inclinó y la besó. Fue un beso breve, suave y lleno de emoción. Cuando se separaron, los dos permanecieron en silencio. Clara bajó la mirada y sonrió. No sé qué decir. Kagatai sonrió también. No tienes que decir nada. Ella levantó los ojos. ¿Por qué lo hiciste? Él respondió con sinceridad. Porque llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo. Clara se quedó sorprendida. Mucho tiempo. Mucho. Ella sonrió. Entonces podrías haberlo hecho antes. Kagatai soltó una carcajada. Tenía miedo. Tú, sí, incluso yo tengo miedo. Algunas veces. Clara volvió a reír. Después apoyó suavemente la cabeza sobre su hombro. Me alegro de que finalmente lo hicieras. Kagatai la miró y sonrió. Yo también. La noche continuó en silencio. Las luces de Estambul brillaban a lo lejos y una ligera brisa movía las hojas de los árboles. Después de unos minutos Clara levantó la cabeza. ¿Crees que mañana todo será diferente? Kagatai pensó durante unos segundos. Quizá, ¿y eso te preocupa? No, ¿por qué? Él la miró directamente a los ojos. Porque si mañana empieza una nueva historia quiero vivirla contigo. Clara sonrió. No sabía qué ocurriría después. No sabía si aquella noche se convertiría en el comienzo de una relación, en un recuerdo especial o simplemente en un momento que guardarían para siempre. Pero mientras caminaban juntos de regreso por las calles iluminadas de Estambul, ambos sabían que aquel beso había cambiado algo entre ellos. Y ninguno de los dos quería volver atrás. La noche había comenzado de una manera completamente normal. Elena había salido del trabajo tarde y caminaba lentamente por las calles de Estambul. El aire era fresco y las luces de los edificios se reflejaban sobre las calles todavía húmedas por la lluvia. Había tenido un día complicado. Quería llegar a casa, preparar un té y olvidarse de todo. Pero cuando pasó frente a una pequeña librería, escuchó una voz conocida. Elena. Se giró. Era Kagatai. Él estaba de pie junto a la entrada de la librería con un libro en la mano. Elena sonrió sorprendida. ¿Qué haces aquí? Estaba buscando un libro. ¿Y lo encontraste? Kagatai levantó el libro. Creo que sí. Elena miró la portada. Nunca pensé que te gustaran esos libros. Hay muchas cosas de mí que todavía no conoces. Ella levantó una ceja. Ah, sí,
Sí, los dos sonrieron. Después de unos segundos Kagatai preguntó, ¿tienes prisa? Elena negó con la cabeza. No, entonces, ¿quieres caminar un poco? Ella aceptó. Comenzaron a caminar juntos. Al principio hablaron de cosas sencillas. Del trabajo, de la ciudad, de sus películas favoritas y de los lugares que querían visitar algún día. Poco a poco, la conversación se volvió más personal. ¿Qué te hace feliz?, preguntó Elena. Kagatai pensó durante unos segundos. Las cosas simples, como que, una buena conversación, una noche tranquila, reírme con alguien, sentir que puedo ser yo mismo. Elena sonrió. Eso me gusta. ¿Y tú? Me gusta sentirme importante para alguien. Kagatai la miró. Lo eres. Elena se quedó en silencio. No esperaba aquella respuesta. Continuaron caminando hasta llegar a un pequeño puente desde donde podían ver las luces de la ciudad. Elena se apoyó en la barandilla. Estambul es hermosa de noche. Sí, pero creo que esta noche es diferente. Kagatai se acercó. ¿Diferente cómo? Ella lo miró. No sé explicarlo. Él sonrió. Quizá no necesitas explicarlo. Durante unos segundos ambos permanecieron en silencio. Elena podía sentir su corazón latiendo rápidamente. Kagatai se acercó un poco más. Elena, sí, hay algo que quiero hacer. Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué? Kagatai se quedó quieto, esperando su reacción. Elena entendió lo que quería decir. Sonrió tímidamente. Entonces él se acercó lentamente y la besó. El beso fue breve y suave. Cuando se separaron, Elena permaneció en silencio durante unos segundos. Después sonrió. Ahora entiendo por qué estabas tan nervioso. Kagatai se rió. Se notaba. Un poco. Pensé que no. Pues sí. Los dos comenzaron a reír. Después Elena lo miró seriamente. ¿Desde cuándo querías hacerlo? Kagatai respondió. Desde hace bastante tiempo. ¿Y por qué nunca lo hiciste? Porque no sabía si tú sentías lo mismo. Elena sonrió. Ahora ya lo sabes. Kagatai la miró. Sí, la conversación continuó durante mucho tiempo. No tenían prisa. La ciudad seguía despierta a su alrededor, pero para ellos parecía que todo se había detenido. Finalmente, comenzaron a caminar de nuevo. Elena tomó suavemente su mano. Kagatai la miró sorprendido. ¿Qué? Nada, respondió ella. Solo quiero caminar así. Él sonrió y apretó suavemente su mano. Aquella noche no hubo grandes promesas. No hablaron de un futuro perfecto. No sabían qué ocurriría al día siguiente. Solo sabían que algo había cambiado. A veces, una historia no comienza con grandes palabras. A veces comienza con una conversación inesperada. Con una mirada, con una sonrisa. Y, algunas veces con un pequeño beso bajo las luces de una ciudad que nunca duerme. Aquella noche, mientras Elena y Kagatai caminaban juntos por las calles de Estambul, ninguno de los dos sabía qué les esperaba. Pero ambos estaban seguros de una cosa. Querían descubrirlo juntos.